Bueno, chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta con la segunda parte del debate, si se puede llamar debate, porque para mí no hay debate. Y creo que este vídeo va a demostrar que no hay debate. No, no hablo el mío, sino el de ellos mismos. O sea, no hay ningún tipo de debate. Pero bueno, vamos a hacerlo porque veo que aparte en Internet se está moviendo mucho y bueno, al final crea corrientes de pensamientos y una especie de narrativa y que se hable más de esto, pero es que nunca va a pasar de ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a darle un poquito, a ver, haciendo caso de que trataré de pararlo cuando vaya yo a comentar algo. Entonces, bueno, en cuanto al término de hispanidad, el primero que utilizó es Unamuno, que la verdad no me extraña que no lo hayas mencionado. Y bueno, pues sí, es un término del siglo XX, pero que sea del siglo XX no quiere decir que aquello a lo que aluda se invente en el siglo XX. Es decir, que yo nombre algo en el siglo XX no quiere decir que no existiera antes, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y luego, pues también existe otro autor que se llama Rafael de Altamira, que también habló de la hispanidad, que habló de que había que estrechar vínculos Ujú. por distintos frentes, y es más o menos lo que nosotros estamos haciendo, lo que hacía Rafael de Altamira en la misma época, o incluso creo que antes de Maezu. Bueno, quiero dejar claro que este señor de Brigada Antifraude, yo no lo conozco, no tengo nada contra él, por supuesto. De hecho, se le escucha una persona pues, muy coherente, muy tranquila, muy normal, pues pacífica y seguramente agradable, pero a ver, que no le ha dado, no, no ha cocinado mucho en el horno la idea. O sea que de verdad que no, no lo ha hecho. Y no lo han hecho realmente porque solo es como una forma, repito, de hacer, bueno, yo no digo que él haga negocio, pero los que están en el mundo de o sea, de internet por la hispanidad sí están haciendo negocio de eso. Javier Villamor, Paula Fraga, Fortunata Jacinta, Santiago Armesilla, y hablo sobre todo de los españoles, Pablo Insúa, porque ellos son los que, digamos, se nutren de las vistas de Hispanoamérica. ¿Es así? Entonces, hay un interés muy partidario por su parte. Respecto a los que son hispanoamericanos, se entiende porque no tienen raíces visibles, vamos a decirlo así, porque están completamente ocultas, que los vincule a la hispanidad. Entonces están redescubriendo esas raíces. ¿De acuerdo? Y se entiende que hagan apología, vamos a decirlo así, de esta temática porque no la tienen muy explotada en ningún aspecto, al revés. Están completamente lobotomizados con la leyenda negra, por lo tanto se entiende que desde allí se mueva más lo que es la contraleyenda negra y una narrativa favorable a la hispanidad. De hecho, yo cuando más me vinculé a la hispanidad fue estando en México, porque me di cuenta de que hay tanto odio hacia España que yo mismo dije, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Empecé a investigar y dije, oye, hasta aquí he llegado, ¿no? Ya me he dado cuenta. Pero cuando me fui de México, volví a España, dejó de ser relevante para mí. O sea, yo estuve un par de años revisando el tema y tal y cual, pero en cuanto llegué a España, para mí dejó de ser importante porque la realidad social española hace que sea irrelevante. De verdad, no te aporta nada, porque lo que te viene de allí es lo peor. Y nunca se trató de que vinieran de allí. Punto, ya está. Sino de que se exportara lo mejor de aquí hacia allá. Y ahora mismo ni siquiera se puede exportar. Bueno, de hecho sigue pasando, la verdad. Empresas que van hacia allá. Yo tengo amigos que trabajan allí, españoles con empresas españolas, y están aportando. Sigue siendo así, la verdad. Solo que, claro, no es lo mismo que lo que se aportaba antes que ahora en el modernismo masónico en el que vivimos. Pero aún así, seguimos aportando nosotros mucho más valor de lo que ellos aportan aquí cuando vienen. Eso sigue siendo así. Por eso en España no es algo productivo lo que es la idea de la hispanidad. Pero en América sí. Para ellos sí. Porque les hace todavía intelectualmente, tecnológicamente, culturalmente crecer porque no está desarrollado ese campo y muchos otros campos en los que aportamos muchas cosas. Es así, porque están en un nivel todavía educativo, cultural,
que nosotros, por cierto, vamos hacia allá, hacia ese nivel paupérrimo, pero ellos todavía tienen crecimiento, evidentemente, para ni siquiera llegar al nivel que nosotros tenemos dentro de lo malo que es nuestro nivel. Ahora, antes no era tan malo. Y cuando digo antes es época de Franco. Y evidentemente en la época medieval, que éramos potencia, bueno, medieval, virreinal, que éramos España, era potencia tecnológica cuando llegó allí, pues intelectual, y posteriormente el siglo de oro español, bueno, en fin, todo lo que es la historia de España. Siempre ha sido mejor que esta, es obvio. Pero es que la de ellos, la época que ha sido mejor, la han olvidado. Entonces hay un campo que está cultivado, pero que no se han dado cuenta de que está cultivado. Entonces ahora pues están empezando a descubrirlo. Pero repito, en España no es favorable. No sirve para nada. Y es lo que yo creo que no se dan cuenta los hispanistas de España. O si se dan cuenta es porque... O sea, bueno, se dan cuenta, pero no les conviene ir contra esa corriente porque tienen intereses económicos. Y ya está, no hay más historia. No digo que sea el caso, repito, de este señor, Brigada Antifraude, porque yo entiendo que lo hacen por esos valores perdidos, por el desarraigo que ya tenemos hacia nuestra España actual. Pero, pues tú tienes que arraigarte a lo que tienes, pero no tienes por qué desenraizarte de lo tuyo para volver a enraizarte en algo, como hacer un trasplante hacia esta cultura que es en apariencia hermana, pero que a la vez te odia porque llevan 200 años siendo manipulados y lobotomizados contra esa misma historia que tú quieres reimplantar y que ellos no tienen en su psique. ¿Me explico? No se puede. Creo que me he liado bueno, no sé, yo no me he liado, pero a lo mejor os he liado a vosotros. Es decir, no puedes hacer germinar algo que no está plantado. O sea, cuando tú haces libros y bla, 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 estás tratando de regar algo. Algo que no tiene ni semilla. Porque las semillas, ¿sabéis dónde se plantan? En las escuelas. No en Internet. En las escuelas. Y en las escuelas esto no se está implantando. Los profesores no están hablando de esto porque la educación la controla la política. Y tú llegas a través de la política por la cultura, por las calles, no por Internet, por las calles. Centros culturales y no viniendo a dar conferencias a España a gente ya mayor o yendo a dar conferencias a América a gente mayor, mestizos, sino hablamos de las bases sociales, de personas incultas. Esas son las personas que te cambian la cultura. ¿Por qué el comunismo triunfa? Porque se ha llevado en la mente de los pobres. Se ha ganado la mente de los pobres, de la gente inculta. Les ha metido ese razonamiento a estas personas, no a las élites. Las élites no son comunistas. Solo lo venden porque atraen a los pobres. ¿Entendéis? Estáis haciendo el trabajo al revés. Y estáis sirviendo como punta de lanza para que nos revienten por otro lado, que es el de la inmigración ilegal. Porque muchísima de la población ilegal que ha venido es latinoamericana, la mayor parte es colombiana, de hecho. El otro día vi una gráfica y la mayor parte de los migrantes que hay en España son colombianos, por encima de los, no sé, magrebíes. Son sobre todo colombianos los que llevan llegando mucho más tiempo. Y ecuatorianos, peruanos que vinieron, se fueron, ahora están llegando otra vez muchísimos peruanos de camioneros. Oh, casualidad, cobran 1.300 euros por echar 1.300 horas al mes, cuando antes un español cobraba 3.000 euros o luego 2.000, 1.800, y ya el español no quiere hacer ese trabajo porque es miserable el pago, y estos señores por 1.300 euros te lo hacen aplaudiendo con las orejas. Igual en el campo cobras, creo que son 5 euros y poco la hora, cuando deberías de estar cobrando 8, 9, 10, 12 euros la hora. Y como hay gente que te hace ese trabajo a la mitad de precio, pues ya el español no quiere trabajar allí. Igual el camarero, ¿cómo te va a trabajar por 1.100 euros un camarero echando tantas horas como se echan si eso es lo que tiene que echarse al cuerpo? Pues es imposible, pero otras personas sí lo hacen. Entonces, bueno, pues tú no lo haces, es el mercado, esto es el capitalismo. Claro, si no tienes inmigrantes tienes que pagarle 1.600 euros al español. ¿Entiendes? Porque ya estamos a ese nivel, evidentemente, laboral.
Pero claro, inflas el mercado laboral con mano de obra barata, pues al final, para esto es para lo único que está sirviendo la inmigración hispanista o no hispanista, no me importa ya, en España. Por eso cuando yo llegué a España vi la realidad nuestra. Y en nuestra realidad el hispanismo está fuera de algo parecido a una solución. En su realidad de ellos, por supuesto que no está fuera. Claro, porque vienen aquí y con el cuento que ellos no se tragan porque no vienen con esa mentalidad, se aprovechan de nuestras infraestructuras, obviamente, sin considerar que somos ni hermanos ni absolutamente nada, somos un país extranjero en el que hablamos español. Punto y se acabó. Y ya está, porque yo sé cómo hablan fuera de España, de España. Y no consideran que sea países hermanos. Eso es mentira, eso es falso. Es un país donde se habla español, que nos conquistó, bla, 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 bla. Punto. Simpatía porque reciben dinero y se lo mandan a su familia. Ah, sí, nos ven como básicamente una fábrica de dinero. Está perfecto porque es muy utilitarista, una mentalidad muy protestante, que es la que realmente tienen, pero es la realidad. Y ya está. Y el que no lo vea, pues simplemente tiene intereses o simplemente tiene muy buena intención y esa intención pues es ingenua y contraproducente a España. Pero parece que odian España y esto siempre es una dicotomía, una falsa dicotomía, que es lo que está utilizando este señor permanentemente en el debate, de susto-muerte, ¿no? O Europa o América, o muerte, o sustitución poblacional, plan Kalergi, o por los moros o por los hispanos. Y no es así. No es así. No nos vamos a morir. No te preocupes. No te preocupes que porque baje la población no nos vamos a morir. Éramos 7 millones cuando conquistamos América. Y no nos morimos. No pasa nada porque baje la población de 40 nativos, 40 millones de nativos sin extranjeros, que baje a 20 en los próximos 20 años, mientras intentamos poquito a poco ir retomando. Claro que no va a haber una subida en estos 20 años, pero no pasa nada, irán bajando, pero si nosotros mantenemos una subida, se irá repoblando de nuevo. Cuando pegue ese bajón, pues, llegará un momento en el que otra vez despuntará. Y no pasa nada porque la población baje. Aquí parece que porque es que no tiene sentido que porque la población baje nos vamos a morir. Igual que, es que, no, bueno, da igual, vamos a darle. Y de Vizcarra, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es retomar un poco lo que en aquel momento se perdió, porque también es verdad que no había internet, entonces estas cosas pueden surgir, luego perderse, pero claro, ahora con internet, pues ya es, o sea, yo solo que quería poner un ejemplo de cómo está cambiando la conciencia, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que nosotros, determinadas manifestaciones en redes sociales, ¿no? En redes sociales. Hemos experimentado un crecimiento bastante amplio para los medios a España. Bueno, pues ¿qué ancla un catalán a España? Claro, es que si nos ponemos así, pues yo creo que nos anclan bastante. Lo que no entiende, y bueno, ahora continúo, aparte de que lo que ha dicho es irrelevante, el crecimiento en redes sociales no importa. Las redes sociales son un entretenimiento. No son no son realmente una base sólida de... O sea, no son un reflejo real de la sociedad. ¿Vale? Son simplemente un reflejo virtual. No, pues es que por definición es una red virtual, no es una red real. No se materializa en un cambio. No es cierto. No se materializa. Las redes sociales no se materializan en un cambio real. Y cuanto antes lo acepten, pues menos duro va a ser el golpe. Fuera de eso, se nota que los últimos 10 años lo único que han hecho, y ya os lo he demostrado con los del otro Ecuador, intentaron hacer un movimiento político, metapolítico, fracaso absoluto. Y eso que yo creo que ellos, los del otro Ecuador, son gente muy preparada, dentro de Ecuador muy culta, de los más cultos que yo he visto dentro de este movimiento y jóvenes con capacidad de hacer cambios. No lo hay en Perú. En Perú está el Capitán Perú, que pues es un poco más que un personaje de anime peruano, como él mismo se ha, digamos, creado ese personaje. No es para nada un intelectual joven que pueda unificar a peruanos, hispanistas para crear un movimiento no, que también fracasaría porque en Perú son 3/4 de lo mismo que en Ecuador en cuanto al concepto que tienen de nosotros, y en cualquier otro país es irrelevante. O sea, en Argentina, de hecho creo que en Argentina triunfaría más un movimiento unificacionista con Italia que con España, honestamente. Segurísimo. Estoy convencido, de hecho. Mucho más con Italia que con España. En Argentina hay muchísima leyenda negra también.
y ellos se consideran más italianos que españoles. Y yo he conocido argentinos, he trabajado con argentinos que me decían que no les caen bien los argentinos. Y que en Argentina se piensan que son más italianos que españoles porque consideran que los italianos son superiores a los españoles. Básicamente, para que quede claro. Ese es el germen que hay en Argentina. Dicho por argentinos que yo he conocido. ¿Vale? Porque en el canal me han hablado de los argentinos y tal. Yo no estoy diciendo que los argentinos sean menos. Entiendo que es también porque el racismo interno que tienen, ¿no? Los argentinos no somos tan panchitos, somos más europeos. Está perfecto que os sintáis así, pero me da igual. O sea, es decir, no me importa. Yo he conocido uruguayos de Montevideo que para mí eran muy gitanillos, muy parecidos a los gitanillos de aquí. Pues habrá gente muy culta y todo lo que tú quieras, y los argentinos que he conocido, repito, no les caían bien los argentinos generalmente porque los consideraban que eran muy mal hablados, muy arrogantes, se creían mucho, muy altivos, y yo los argentinos que he conocido pues eran muy tranquilos, diciéndome que la mayoría de argentinos no eran como ellos. Que quede claro. Entonces, bueno, cada uno quiere tener su creencia y su opinión, está perfecto, a mí me da exactamente igual. Ni argentinos, ni uruguayos, ni nada. O sea, españoles. Y eso, que a mí los españoles no es que me caigan especialmente bien. No, me caen especialmente bien los españoles. Y tengo mucho... Evidentemente, yo soy de España y llevo toda la vida aquí, pero es la verdad. ¿Qué ocurre? Que me da igual que no me caigan bien. O que haya muchos que no me caen bien. Es que me da igual. No me importa. No se trata de que te caigan bien o te caigan mal. Como dicen, no, los catalanes. Pues mira, los catalanes se arregla en otros 20 años. Igual que en 20 años es donde los han hecho independentistas. Pues en otros 20 años, cambiando esa educación y quitándole esos poderes, eso se arregla con la siguiente generación. De hecho, la mayoría social real en Cataluña no es independentista. Y se demostró a la hora de votar. Pero no son tan ruidosos porque están trabajando y no jodiendo. Entonces, eso otra vez es una irrealidad. Solo que hacen mucho ruido porque tienen el poder político. Y punto. Y no son tan violentos ni tan agresivos pues porque no tienen contra qué ir, porque no tienen por qué ir contra nada, ni contra nadie. Pero no son mayoría los independentistas. No lo son. Y yo me atrevo a decir que en el País Vasco tampoco lo son. Ya después de ETA y todo esto, yo creo que ya no lo son. O por lo menos no tienen ya ese sentimiento tan alimentado de odio contra España. Entonces eso se arregla fácil, porque están en nuestro territorio. Entonces políticamente rápido se arregla eso, con voluntad política, claro, que no va a existir, pero se arregla. Pero no puedes poner eso como una excusa para igualarlo a un peruano que jamás en la vida, por mucho que tú le quieras reeducar, se va a considerar español. Se considerará un peruano con más cercanía histórica a España, pero siempre va a ser peruano porque va a tener su fecha patria que se basa en el odio hacia España. Cataluña tiene el 1 de octubre, vamos a decirlo así, que jamás va a ser una fecha de independencia. Nunca va a ser una fecha de independencia porque no es independiente. No sé si queda claro. Es así de sencillo. De hecho, puede llegar un momento en el que España como nación decida prohibir esa diada, que no creo que sea producente. Lo ideal es simplemente que se quede como una fecha pues conmemorativa de su autonomía, ¿no? Y de su cultura propia, como tenemos los andaluces, etcétera, etcétera. Y los gallegos y todo el mundo. Y punto, ya está. Que no hay ni que prohibirlo, si es solo cambio de conciencia. Tanto que habla de la conciencia. No habéis cambiado ninguna conciencia, chico. Le ha dicho a Guillermo algo así como, si vas a vivir allí, tal. Si vas a vivir allí, vienes con mi opinión. Porque yo he vivido en 3 países de allí. Vivir, de ir a comprar el pollo, el huevo, la leche, hablar con la gente, meterme en barrios chungos, cruzarme los países prácticamente enteros, excepto Colombia, que no me lo crucé entero, solo estuve más en la parte más central, pero México me lo crucé de centro a sur, me faltó el norte, que es la más jodida, pero ya tuve suficiente. Es que me lo crucé bastante, la verdad. Pero bueno, y bueno, y Perú me lo he visto casi entero también. Entonces, ¿qué? ¿Cómo me cambia esto la mentalidad? Y habiendo estado con 2 chicas hispanoamericanas, es tremendamente complicado que tú hayas tenido más experiencias que yo en ese mundo. Y que las puedas analizar más objetivamente que yo. Es imposible. Es imposible. Y no tiene sentido. Bueno, vamos a seguirle. Al final... Una nación como raza.
una noción Esto va como por lo de raza. los catalanes. Sí, las razas. ¿Existen las razas o no hay razas? Sí, bueno, en un Fíjate. criterio biológico pueden existir, no es una cosa Bien. que me preocupe tanto, pero No es le que a mí la preocupa raza, pues eso es una cosa del Pues es que protestantismo que tú consideras del una aberración, ¿no? Si no Mira me el equivoco. nivel. Y Mirad entonces, el pues nivel. eso es una cosa que se inventaron los países protestantes, ¿no? El Ajá. protestantismo Es que, primero francés y luego fue más al norte. Nosotros nunca nos hemos regido por razas en lo que se refiere a no, nuestra claro que nos hemos sociedad. regido por razas. Vamos a ver, Luis, aquí en España durante siglos ha habido prohibiciones de matrimonios entre españoles y musulmanes, entre españoles y Ujú. judíos. O sea, ya ha habido leyes en Criterioso. España ha habido leyes raciales durante siglos. No, Yo no las estoy defendiendo, ¿eh? Yo te digo que no, eso pero ha es que eso no formado es verdad. parte. ¿El qué? Perdona, pero eso no es verdad. Sí, sí, es Eh, No, es así. verdad, dice que Y no. no, de hecho, te diré que España, porque no hay que caer en la leyenda rosa, España hizo una masacre musulmana. O sea, en la Reconquista, la Ujú. cantidad de musulmanes, que son personas de otra raza, en este caso asesinados por españoles, fue verdaderamente salvaje. O sea, mataron medio millón de personas, más o menos, se calcula. Entonces, te quiero decir que por supuesto que en España ha habido una noción de raza, como la ha habido en cualquier territorio. Y lo que tú preguntabas, que era qué tiene que ver un catalán con un madrileño en relación a un madrileño con alguien de Bogotá, pues es sencillamente, una diferencia racial en el sentido de que ha habido mucho mayor flujo biológico. Pues Si lógicamente. cogemos a un señor de Madrid de hoy, a un señor de Barcelona de hoy, que a un señor de Bogotá y un señor de España. Es decir, que aunque haya habido, por supuesto, el señor Pero de es que Bogotá en cuanto tenga sales de también Bogotá ya no hay, sangre parecido. española, pues desde luego no hasta el mismo Ya punto, estoy ¿no? haciendo lo mismo, ¿no? De hecho, hay estudios científicos que demuestran que tiene más que ver, tengo más que ver yo, por ejemplo, con una persona de Irlanda, que, También es digo cierto. desde el punto de vista biológico, de los... A ver, para empezar, los irlandeses y la gente de las Islas Británicas nacieron por una mezcla de personas de Europa del Norte, la península ibérica sobre todo, y Europa del Norte. Y bueno, los que llegaron un poco Europa, de la Europa más centro Europa, ¿no? Pero sobre todo península ibérica, son una mezcla de la península ibérica y de los países escandinavos. Eso es la genética de las Islas Británicas. Para que quede claro, por si no se sabía, lo podéis investigar. genes que con una persona pues de los montes de Perú, ¿no? Esto es así. ¿Esto significa que ellos sean peores? No. Significa que Claro, somos si es que... diferentes. Cada raza Exacto. tiene sus especificidades y en cada raza se dan... Pues... Y os voy a poner un comentario que me ha encantado de un chico que ha publicado un comentario en el canal, un segundo. Y bueno, aparte de lo que venía comentando el señor de que no había un tema de raza, eso es un tema protestante. Los españoles nunca nos hemos regido por la raza. Realmente no es cierto. O sea, la religión siempre ha sido un camuflaje para la raza, pero sí siempre ha habido esa distinción de raza. Es cierto que la religión siempre ha primado más, por eso ahora, como no prima tanto la religión, puede ser que haya más discriminación acerca de puramente la raza, pero es una tendencia que siempre ha estado ahí en el ser humano. Quizá en el protestante más porque los consideraban hijos del demonio, literalmente demonios por su aspecto físico. Hasta primates, por eso les medía la cabeza, ¿no? Les medía la cabeza y decían, no, pues son más tontos porque tienen el cerebro así, asado. Esto es cierto que es cosa de... Bueno, no sé tanto protestante. Bueno, sí, más de protestantes. Anglo, belgas, en fin, bueno, cosas así. Pero, a ver, de hecho lo voy a decir tal cual es. Os lo voy a poner porque es más fácil verlo así, ¿no? La idea de pureza racial, porque él habla de que es religioso, no es racial. Pero es mentira. Si ellos hubieran podido hacer en aquella época análisis de sangre, se hubiera hecho por análisis de sangre. No tanto ni siquiera por religión, sino por análisis de sangre se hubieran podido. Y la realidad de por qué eso es así es en qué resultó aquello. Resultó básicamente en un sistema de castas colonial que excluía en los matrimonios mixtos a las personas de ascendencia africana, ¿de acuerdo? Porque eran negros, para que quede claro, porque eran negros, bueno, y esa discriminación dio origen, es decir, con la propia... Ay, ya la he liado, me cago en la leche. Ay. Ya lo he liado. Es que me gusta el resumen de este. Aquí está.
tú puedes ver cuál es el previo de un resultado, vamos a decirlo así, sabiendo el resultado. Sí, pues sabiendo en qué ese resultado, básicamente, en qué acaba quedando el tema. ¿Y en qué quedó? Pues quedó, y ya no me aparece aquí, ya se ha puesto aquí otra cosa, racismo. Yo no he buscado el racismo cultural. ¿Qué mierda me ha hecho? Aquí, vale. Bueno, ¿en qué quedó? ¿O qué dio como resultado? Estoy un poquito espeso porque he dormido mal, me disculpáis. Pero ¿en qué dio como resultado? Repito, un sistema de castas. No tiene sentido que haya un sistema de castas que deja a las personas africanas fuera y también dejaba a los indígenas fuera. Y sí, puedes decir, no, porque no eran del todo cristianos, pero si es que daba igual. Cuando se volvían cristianos, cuando eran universitarios, cuando no sé qué, siempre los peninsulares estaban por encima. Siempre. ¿Y qué dio como resultado? El racismo científico. Es así de sencillo. Y el racismo cultural. Si no hubiera dado como resultado el racismo religioso. ¿De acuerdo? No dio como resultado la discriminación religiosa. De hecho, se acabó diluyendo la religión y lo que primó fue el racismo científico. Y puedes decir, claro, porque ganaron los protestantes. Sí, pero es que habían pasado 300 años. Habían pasado 300 años y en la América española seguía primando el sistema de castas. ¿De acuerdo? Sí, tú me puedes decir que había indios estudiando, claro que sí, en escuelas. En escuelas. En universidades, poquitos. Y en España, menos todavía. La élite de la élite de la élite. Y los que hablan de que no, pues es que había políticos en las cortes, claro, representantes, la élite de la élite de la élite y muchos con muchos apellidos españoles para asegurarse de que fueran lo más posible españoles. Sí, me hablas de un Yupanqui por ahí, que era como una especie de sustituto del sustituto, como si eso fuera como si la excepción marcara la norma. Y no. La excepción no marca la norma. La excepción es la excepción. Y lo general era un sistema de castas muy potente, muy fuerte, que hasta en los virreinatos, que no eran colonias, los excluía. Y durante 300 años fue así. 300. Como para decir que no existía racismo. Otra cosa es que ese nivel de racismo no fuera tan acentuado como los protestantes, que era una cosa tremenda. Pero que había una discriminación, eso era evidente. Eso era evidente. Estaba clarísimo. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que antiguamente, en aquella época, lo más importante, sobre todo, era la religión. Era lo más importante. Ante todo era la religión. Pero cuando había una diferencia de piel clara, ya automáticamente había racismo. Por supuesto que lo había. No se puede decir que porque primara la discriminación religiosa no hubiera racismo. No, una cosa no sustituía a la otra, sino que era superior a la otra. Pero en cuanto una dejó de ser, la otra siguió siendo. Y siguió prevaleciendo. Eso tiene que verse claro. No en vano, en España sigue habiendo gente racista. Y más que en muchos países de Europa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que el racismo pegó más fuerte en España por alguna razón? ¿O es que ese sustrato ya también estaba aquí? Y quizá en otros países, en otros países siguen siendo racistas, ¿no? No voy a decir que no lo sean, es falso. Pero ese sustrato ha pegado aquí porque también existía. Y por eso estaban, repito, los estatutos que lo hemos visto, de limpieza de sangre. O sea, es que se llamaban tal cual, limpieza de sangre. O sea, no era limpieza religiosa. O sea, sí, claro, el contexto era religioso porque, claro, la religión era lo que primaba y te aseguraba que eras del pueblo, te aseguraba que eras del pueblo, que eras de la nación, de la patria, llámale como quieras, pero el contexto de fondo era sobre todo racial, de sangre. O sea, ¿qué más racial que la sangre? Entonces es que es una forma de decir, no, se lo inventaron los protestantes. No se lo inventaron los protestantes. Eso es que era así. Los protestantes también esclavizaban a los católicos irlandeses solo por el mero hecho de que eran católicos y no eran protestantes. Claro que sí.
había esa discriminación religiosa, pero no excluye la racial. De hecho, joder, es que la racial fue brutal. Pues es que decían que eran monos, y sí, eran los protestantes. Pero es que en los españoles también se ve que hablan de que esa diferencia de aspecto físico y todo eso. Es decir, no se puede pretender decir que no veían que eran diferentes y que eso les hacía tener rechazo. O sea, es que es absurdo pensar que creían que eran iguales. No lo eran en ningún aspecto, y no solo el religioso, sino pues eso, físicamente y racialmente. Es así. Bueno, lo voy a dejar más claro a través de ChatGPT, porque le he pedido frases racistas o consideradas racistas para que entendamos que quizá los conceptos se tienen que tener claro. Es decir, a ver, racismo quiere decir discriminación por la raza. Puede ser una discriminación positiva o una discriminación negativa, ¿no? Vamos a decir, un racismo es una palabra neutral, solo que ahora se le da una significación, una connotación negativa. Pero simplemente es la discriminación a través de la raza. Lo que definimos como racismo, que es negativo, solo lo vemos por el contexto de la frase, ¿no? Vamos a ver. Frases típicas de aquella época, ¿no? El indio es flojo por naturaleza, ¿no? Frases, digamos, que se hicieron populares. Pues el indio. ¿A qué alude el indio? ¿A que son de la India? ¿A que son indios? ¿A que son de otro lugar? Bueno, ok. Los negros solo entienden del látigo. El mestizo hereda lo peor de ambas sangres. Muy poco racista, ¿no? Muy poco discriminatorio, ¿no? Es como, no, ellos no eran racistas, ellos veían... No, mira, el indio no, el no cristiano es flojo por naturaleza. El no cristiano solo entiende por el látigo. El no cristiano hereda lo peor de ambas religiones, o de ambas no religiones. Quiero decir, no. Va de la raza, va de la sangre. El indio es como niño que nunca aprende, el mulato es inquieto y pendenciero. Mulatos, ¿saben qué son? Evidentemente. Todos son... digamos, indicativos del racismo, ¿no? De que están distinguiendo razas, el mulato entre el negro y el blanco, el mestizo pues entre el indígena y el europeo, el zambo ni siquiera sé lo que es, el zambo es la raza más vil, no tengo ni idea de lo que es el zambo, macho. O sea, a ver, zambo, que dicho una persona que por mala configuración tiene juntas las rodillas y separadas las piernas hacia afuera, usado también como sustantivo. Ojo, esto se ve bastante en Cuba. Es una mezcla de persona indígena con negro. Hola. Madre mía, qué racista. Obviamente, en aquella época pues era normal. Ahora sí, el español degenera al mezclarse, hostia. Qué brutal. Indio borracho no vale un real. El negro es fuerte pero sin entendimiento. El mestizo es inclinado al hurto. Vamos, no hay ni una pizca de comentario en el racismo este, ¿verdad? Bueno, aquí al preguntar por las fuentes, pues me pone, ¿no? Algunas. Juan Ginés de Sepúlveda hablando de que los indígenas son siervos, incapaces de gobernarse. José de Acosta, un procurador dice que los indios son rudos, bárbaros, de corto entendimiento. Aquí Gaspar de Villarroel, el mestizo es inclinado al vicio. Bueno, aquí, ordenanzas de Minas de Nueva España establecen castigos diferenciados para negros y para mulatos por considerarlos más díscolos. Autos de buen gobierno del virreinato, castigos diferenciados. No había, o sea, no había esclavismo, ¿sabes? Bueno, autos de buen gobierno del virreinato del Perú. Refieren a los indios como ociosos y borrachos. Y la frase del español de general mezclarse corresponde más a la lógica de la limpieza de sangre y a los discursos sobre las castas de aquellos siglos, pero no hallado escrita literalmente en boca de un autor específico. Pero es como un resumen de la mentalidad, claro. O sea, dando a entender que, pues sí, es que es lógico, macho. Es que es de cajón. Es de cajón decir que no había racismo, es absurdo, macho. Es absurdo. Bien, seguimos. Pues su porcentaje de genios, o sea, que no estamos entrando aquí que una sea mejor que otra, o haya que volver a las leyes raciales o nada de eso, ¿no? Exacto. Sino sencillamente que el hecho de que nosotros llegáramos allí en un momento de la historia, los conquistáramos, masacrando, por cierto, porque se quiere decir que no, pero claro que se masacró, claro que se violó, claro que se robó. Pues sí, ¿Significa claro. esto que yo compré la leyenda negra? No, por supuesto, habría que ver qué hubieran hecho otras civilizaciones, probablemente masacres mucho mayores. Pero yo creo que esto de la leyenda negra se ha sobredimensionado. Leyendas negras hay en muchos asuntos y realmente un país que está un país, una nación, una patria, a mí el término nación tampoco me gusta,
que está tan sumamente volcado en rebatir su leyenda negra, creo que tiene un problema de estar combatiendo contra enemigos del pasado y no contra enemigos del presente. Y es que el problema para mí es que la inmigración es un problema político del presente. Y por eso creo que hay una forma de blanquear la inmigración, que son todas estas pajas mentales de la hispanidad, que vienen a ocultar bajo unas historietas culturales que no tienen nada que ver con el presente, un problema real del presente. Y aparte, bien ha dicho, aparte de que son evidentemente pues enemigos imaginarios, la cuestión de que es que allí ha calado muy profundamente, porque le hace ver a una parte de la cultura de esos países, que es básicamente la cultura descendiente de españoles, europeos y demás, les hace ver que son moralmente mejores que el resto y les hace ver que hicieron un buen trabajo mayormente en vez de un mal trabajo, ¿no? Pues como claro, los que tengan ascendencia europea, pues es como, oye, os culturizamos, cosa que a aquel español es que le da igual realmente, no pasa de una frase hecha que le es irrelevante, ¿a qué me importa si dicen que los culturizamos o no culturizamos y no sé qué, si no sé cuánto? Realmente al español de España le es irrelevante, excepto a estas personas que viven de eso, de vender esos libros y ese discurso. Punto. Allí realmente no nos tiene mucho aprecio porque la verdad como es, centran su vida político-cultural o su identidad político-cultural en haberse independizado de nosotros. ¿Vale? Que sí, que cuando tú estás allí y el Día de la Patria y todo eso, yo ni salía. Yo cuando los veía, es verdad que no es que no estuvieran odio, es una fiesta cultural, ¿vale? El Día de la Independencia, ¿no? En México el Día del Grito, gilipolleces, que luego ni son ciertas, pero a mí no es que me dijeran nada ni nada. Pero la verdad, te sientes como decir, estoy aquí y esto lo que celebran es que se independizaron de España cuando no se dan cuenta de que eso es lo que los hundió en la miseria, ¿no? Porque adquirieron una deuda de 7-1 con Inglaterra y ni se han enterado. Pero eso es su problema, sinceramente. Es su problema. Y por eso cuando las personas de allí se van enterando de eso, despiertan a un mundo nuevo. Pero nosotros, pues sinceramente, no despertamos a un mundo nuevo. Aquí el que despierta un mundo nuevo es el que se da cuenta de que, básicamente, si no hubiera sido por Franco, estaríamos en la puta miseria. Y despierta a que las repúblicas eran una mierda y que los Borbones siempre han sido una casta parasitaria y que antes de los Borbones, incluso los Austrias, realmente nos jodieron vivos porque se dedicaron a defender más a Europa que a España. Punto. Ese es nuestro despertar general. Que básicamente nunca hemos tenido ningún buen gobernante. Ya está. Y que las Américas se hicieron muy grandes mientras nosotros nos desangramos. Este país se desangró. Que Alemania creció muchísimo con los Austrias y nosotros una puta mierda. Y América muchísimo con las escuelas, universidades y hospitales. Y nosotros aquí comiendo papas y que encima venían de allí. Y conejos, prácticamente. Y, ¿sabes? O sea, al final ese es el cuento. Les sirve a ellos, no a nosotros. Aparte de lo que viene a decir ahora. ¿Cómo afecta la inmigración masiva al trabajo que es parte en buena medida de esa alianza entre gran capital e inmigración, inmigración de baja cualificación? Estamos favoreciendo los hermanos hispanoamericanos, que vengan aquí, como hacía otra, que venga toda América, y claro, pues sí, por eso yo me voy de aquí, pues ellos que vienen para acá y yo me voy para allá, ya está. Una sustitución poblacional, estamos promocionando que el plan Kalergi de toda la vida. La población blanca, la raza blanca, pues cada vez... Porque, ojo, a ellos, esta jodiada le da igual que el plan Kalergi se cumpla por los más morenos o menos morenos, ¿no? O más negros o más morenos, les importa una mierda. La cuestión es que desaparezca la raza caucásica europea. Sea menor en suelo europeo, todo ello en base a supuestas uniones del futuro que nunca llegan a concretarse porque ni siquiera hay un modelo político común. Correcto. Que sería lo primero, decir, pues sí, mire usted, me voy a decidir, soy decisionista, como diría Carl Smith, y voy a declarar aquí mis principios, esta es la constitución de la hispanidad, este es el modelo político de la hispanidad, este es el aglutinante religioso, metapolítico. Y en 10 años no lo han conseguido. Y ya habéis visto que el único que lo ha intentado, que es Francisco Núñez del Arco, no sé ni dónde está, ni qué está siendo de él. Porque en algún momento yo llegué a hablar con él, le intercambié algún mensaje, no normal, sin ningún tipo de importancia, pero ha desaparecido en combate, no sé ni dónde está. Ya ha perdido todo el fuelle. Entonces es un movimiento muerto antes de nacer. Y la divulgación pues sirve para que vendan libros y punto y se acabó. Y ya veremos para qué más sirve. Pero desde luego, para perder el tiempo,
si son españoles los que están dentro. La hispanidad, y esto es lo que yo quiero imponer. Y desviar la y para atención. ello, pues actúo políticamente, un consenso. Es que ahora mismo Vox y el PP, suponiendo que el PP no reacciona ante Marruecos, que se ve respaldada por Estados Unidos. Entonces yo aquí veo muchísimas lagunas y lo único que veo pues son indefiniciones que son muy interesantes desde el punto de vista cultural y para debatir, pero que creo que se han sobredimensionado porque esto no es ninguna propuesta política ni metapolítica. Es decir, es que ni siquiera en términos religiosos lo tenemos claro. Justo he dicho metapolítica, que es lo que intentaron en Ecuador. Ni eso. Claro, si decimos que Es que el único que lo intentó no le ha servido. liturgias Sí la ha habido, pero ha sido son un fracaso. estériles, pues hombre, una liturgia es mucho menos estéril que un documental, ¿no? Wow, esto es verdad. Encima se mete con la liturgia, ¿no? Y con el cristianismo o el catolicismo, que es lo único que le da... Fijaos cómo se tiran piedras contra su propio tejado. El catolicismo es lo único que realmente le puede dar una unidad trascendental al movimiento, y va y lo tira a la basura diciendo, pues bueno, pues igual vas allí, bueno, pues yo qué sé, pues estás ahí en la iglesia y ya está, y se ponen a pecar. Hombre, pues eso serás tú, que no tienes ni idea de qué es lo que pasa en la misa, imagino. Como no tienes ni la más remota idea, no sabes de nada, de lo que significa la trascendencia, la importancia de la liturgia en la Iglesia Católica, que cada vez se va perdiendo más, está más en la ortodoxa, pero tiene su significado espiritual. Y de hecho, en América no lo comprenden, no lo entienden. Quizá en México más. México es bastante más católico. Pero tiene su propia guerra interna y, repito, es cosa de ellos. Pero ser más católicos no les une más a nosotros. A algunos intelectuales sí, al resto no. Igual que tú aquí te dices la Virgen de Guadalupe, dices, me da igual, pues ahí dice la Virgen del Pilar. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Virgen del Pilar? ¿Qué me estás contando? La Virgen de Guadalupe. ¿Qué me dices a mí de la Virgen del Pilar? Pues por eso no tiene ningún tipo de sustento. O sea, literalmente, es que es un poco, pues, como, no sé, como querer nosotros unificarnos con Italia, Roma, porque estaba el Imperio Romano. Pues ¿qué nos importa ya eso? ¿No? O sea, el Imperio Romano, pues ahí está Roma todavía, ahí está todavía el Coliseo, está muy bonito y todo, y hablan italiano, ¿no? Y todavía, y fíjate tú, y pues bueno, pues vamos a reunificarnos con ellos, ¿no? Pues nos conquistaron y nos dejaron las calzadas y el latín y el derecho y todo, obviamente, pues ¿por qué no nos reunificamos otra vez? Pues para nosotros no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos perdido esa tradición. No nos han ocultado nada de esa tradición. Pero a ellos sí. Entonces, para ellos tiene sentido. Quiero dejar eso muy claro. Y si no, ya tenemos un problema, porque desde luego a Calderón de la Barca, a Miguel de Cervantes, a Velázquez y a tantos otros, hombre, la liturgia católica y cualquier liturgia espiritual de ese calibre, pues yo creo que tenía una importancia para ellos, que para eso eran cabos. Claro, y peor que es que, repito, lo único que los puede unificar lo tiran a la basura. Y los armesillos y toda esta gente ni les importa esa liturgia, ¿no? Y como ya os he comentado, son allí mayoritariamente cristianos, pentecostales, evangélicos, bla, 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 bla. O sea, literal. Caballeros cristianos. Respondiendo a lo que has dicho de las leyes racistas, ¿no? Para decir verdad, nosotros tenemos mucho más que ver con obviamente con los templarios, ¿no? Y ellos, ¿qué les importa a los templarios a ellos? No saben, no tienen esa cultura que tenemos nosotros medieval. Bueno, me extraña que me digas que en el siglo XVI había leyes racistas. En el siglo XVI el concepto de raza que tenemos hoy no existía. Empezó a inventarse en el siglo XVII. Pureza de sangre, macho. Entonces, sí, es que hubo matanzas de judíos, hubo matanzas de... Sí, pero es por criterio de religión. El que se convertía, por muy negro que fuera, porque no era una cuestión racial, que se convertía por muy negro que fuera, por eso el primer catedrático de Europa fue Juan Latino, un negro con un tizón, primer catedrático en la Universidad de Granada, y se pudo integrar, y era amigo de mi mismo Juan de Austria, se pudo integrar Claro, de una anécdota saca la categoría. O sea, el primer catedrático será el primer catedrático negro. El primer catedrático negro. Claro, uno de miles que eran españoles. ¿Se entiende o no se entiende? De la anécdota extrae la categoría y lo eleva a generalidad. Pues no, amigo, por mucho que enfatices que era negro como un tizón, no va a evitar que hubiera castigos más graves en esa misma época contra los negros, porque eran
más díscolos, como dicen, por ser negros. O no se entendía por qué, pero desde luego no era por no ser católicos. No, mira, vamos a castigar más al negro, no porque es negro y es díscolo, sino porque no es católico. Seguramente ya los habrían convertido a la fuerza, no lo sé. No, no vamos a decir que los indígenas son vagos, viciosos y borrachos, sino es que el problema que tienen es que no son católicos. O sea, los diferenciaban por razas. Punto. Que eso fuera más o menos, digamos, relevante a la hora de juzgarlos, pues bueno, sería más o menos relevante, pero desde luego era una tendencia. O sea, es que literalmente hablaban de ellos a través de la sangre y de la raza. Es que, o sea, quiero decir, ya lo hemos visto, no hablaban de ellos por términos religiosos, hablaban de ellos, pues los negros tal, los indios tal, los mestizos tal, los mulatos tal, los zambos tal. Sangre, raza. De verdad, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Romper aquí para hacer una pregunta. ¿Ha habido muchos negros catedráticos? Es que es alucinante, lo voy a pasar porque... En lo que ha sido el territorio español, ¿ha habido esclavos? Correcto. Sí, de negros que aquí antes de la inmigración no veías, ¿verdad? Claro, Porque pero allí que había más, ¿no? esclavos, te quiero ¿Cuánto? decir. Sí, pero también había esclavos que terminaban en la universidad. Sí, claro, y indígenas también. También van a ser un porcentaje pequeño. Pero Más si aún, eso sigue pasando hoy y España de siempre ha sido un país racista. Y cuando hablo de racista es simplemente distinción por la raza, no quiere decir propiamente algo negativo, sino distinción por la raza. Tú te diriges a otra persona, puedes decir, no, mira, esta persona, es que es absurdo ni siquiera discutirlo. O sea, lo habéis leído, ¿no? Zambos, Zambo, que. Joder, qué peyorativo, macho. Zambo, eso, es que ni nos recordaba lo de Zambo, macho. Qué locura. Bueno. sí empiezan de esclavos. Entonces, Bueno. obviamente no pueden ser otra cosa que un porcentaje pequeño, porque las sociedades son un porcentaje pequeño. Evidentemente. Muchísima. Contra el judío por ser religión judía, contra el musulmán por ser religión musulmán, no por raza. No, claro. No bueno, por raza, obviamente, eso jamás. O sea, te puedo meter una religioso, lista pero de que lo que historiadores que te decir digan es eso. que los matrimonios mixtos, o sea, hace la tira de siglos, es decir, en la época de los visigodos, los matrimonios mixtos entre religiones, si lo prefieres así, aunque detrás de las religiones hubiera un componente racial Por bastante supuesto. evidente en aquella época, porque no era normal, pongamos, que digamos un hombre de Asturias blanco fuera musulmán porque sí. Claro, había desde luego un componente racial importante después de las opciones religiosas de cada cual. Pero es que... No es que aquí cada uno se escogiera una religión porque naciera en un entorno laico y después de una decisión de esta es la religión que más me convencionó. No, normalmente eso provenía del núcleo familiar y el núcleo familiar proviene de un linaje de una tierra. Y entonces lo que ha podido ocurrir es que gente de un linaje... Pero es negar la antropología humana. Pero si es que cuando llegaron los blancos europeos a Japón, los japoneses eran racistas y los japoneses son quizá y bueno, igual que los chinos también. A lo mejor los chinos hasta menos. La especie humana desarrollada que todavía conserva sus tradiciones de una forma más fuerte y son tremendamente racistas. Porque las culturas son racistas, porque lo único que les homogeniza es su cara y su color. Entonces, cuando solo lo más, digamos, radical desde la raíz te puedes emparentar, ¿no? O asemejar por eso y unificar por eso, cuando llega algo distinto, sientes a sentir curiosidad y o rechazo. Entonces, ya eso es el racismo. Luego, aparte, súmale la religión porque te da el concepto de espiritualidad y sobrepasa quizás por elevación el de racismo. Cuando ese sentido de trascendencia se diluye, como es en la actualidad el europeo, que ya no importa, solo queda el estrato racial. Pero porque esa es la sustancia. Esa es la sustancia. Por eso los protestantes, que no tenían esa elevación espiritual, que era más materialista, mucho más materialista, lo que quedó y lo que se potenció fue la raza, pero no porque ellos de gratis lo hicieran, sino porque era el sustrato que siempre ha estado. Pero no, digamos que no le llega el entendimiento para eso y pretende, de la anécdota, sacar la categoría general. Y eso, pues, no es así. Es una falacia. Otra falacia. Y esto sí quería decirlo también, es que con esto del hispanismo se da la sensación de que hemos sido unos seres prácticamente sobrehumanos, moralmente elevados a yo qué sé, a la categoría de prácticamente Jesucristo todos,
todos, o poco menos que Jesucristo, pues Buda, menos que Jesucristo obviamente, pero también un ser súper compasivo y bueno, con un sentido de la empatía extraordinario. Y pues aquí nosotros no teníamos ningún tipo de problema con nadie y ya está. Y en general todo español pues era una persona que no tenía, no distinguía. O sea que para él, para el español de aquella época pues todos eran iguales y no había ningún tipo de problema. Cuando eso, repito, va contra el propio sentido de ser humano. Que el ser humano distingue y discrimina por cualquier cosa. Si eres alto, porque eres alto. Si eres feo, porque eres feo. Si tienes el pelo distinto, porque tienes el pelo distinto. Si caminas así, porque caminas así. Si eres asado, porque eres asado. Entonces, se pretende también crear una falsa realidad, porque ni siquiera puede ser paralela, porque es que no existe, entonces no es paralelo. O sea, es una falsa idea. Es una falsa idea de que el español de esa época, pues, como digamos, su elevación espiritual a raíz de ser católicos era tan sublime, pues él consideraba que, pobrecitos, todos eran iguales, hijos de Dios, y pues, bueno, pues solamente era una forma de expresarse hacia ellos, indios, no sé qué, pero que no iba con una connotación negativa y peyorativa, simplemente, pues bueno, pues ya está, eran porque eran criaturas de Dios en aprendizaje. No eran mano de obra, no eran mano de obra salvaje, eran criaturas en aprendizaje. Que yo no digo que no hubiera, evidentemente, personas que pensaran así, pero es un chiste que ellos se crean moralmente superiores a lo que realmente eran ellos mismos en esos momentos. O sea, yo no digo que no lo fueran respecto a los protestantes, que no es muy difícil respecto a los protestantes, pero respecto a lo que en sus propias manos escribían, hombre, ya no falsés la historia tampoco. No falsés. Vamos, si se dictaban los castigos por escrito porque los negros eran más salvajes, básicamente. O sea, pero es que es de chiste, colega, es que es un chiste. Es un chiste. Que una tierra hayan conquistado otra tierra, como fue el caso de Al-Ándalus, durante 700 años, es decir, más de lo que ha estado España operativamente en Hispanoamérica, y aún así nos enfadamos cuando hay musulmanes que consideran que esto sigue, que ciertos territorios de España siguen siendo Al-Ándalus, pero según tú, pues... Pero nosotros hablamos árabe o hablamos español, o hablamos una lengua del latín. Creemos en Cristo, o por lo menos se ha creído siglos atrás en Cristo, o se ha creído en Alá. Ni tiene liturgia. Bueno, es que, sí, es lo que... es que estuvieron 7 siglos, pero ¿dónde están las señales? ¿Que tenemos el derecho romano o tenemos la Sharia? Entonces, son 7 siglos que han sido borrados, son prácticamente borrados. Cosa que en Hispanoamérica no ha ocurrido, porque en Hispanoamérica las repúblicas enseñaban la cultura española, enseñaban el español, enseñaban la religión católica. Las repúblicas culminaron la evangelización. Nosotros, en lugar de culminar la islamización, lo que hicimos fue extirparla. Por eso no se puede comparar. Sí, dime. No, que los católicos practicantes en España son una minoría. Los practicantes de verdad son... Bueno, yo le voy a responder yo a lo que él ha dicho antes de que Guillermo. Para empezar, los árabes dejaron el álgebra. Para empezar, dejaron traducciones del griego de una cantidad de tratados científicos que no creo que tuviéramos monedas y dinero para calcular el valor de lo que tradujeron, la verdad. Dejaron obras de arte que son patrimonio de la humanidad, que se hicieron cristianas, sí, pero obviamente las hicieron ellos. La Alcazaba, mezquitas históricas, la Alhambra, ¿no? Eran la civilización tecnológica superior en ese momento. Dejaron muchísimas palabras, y precisamente como no se mezclaron, como no nos mezclamos con ellos, es que no adoptamos su cultura. Y he ahí la diferencia. No hubo mestizaje racial, por lo tanto no hubo asimilación. Como hubo racialismo, discriminación racial, aparte de también religiosa, porque si no hubiera habido ese elemento de la raza, diferenciando aparte de la religión,
hubiera sido se hubieran asimilado más. Porque una cosa es por religión y otra es por el aspecto físico. Cuando el aspecto físico es más homogéneo, pues es más fácil que te asimiles. Pero cuando el aspecto físico es más diferente, es más difícil. Sobre todo cuando no se tiene, evidentemente, la voluntad, está claro, ¿no? Porque eran enemigos por todos lados. De Europa también, evidentemente. Pero no se puede comparar, claro, efectivamente, no se puede comparar, pero es que los americanos en nuestra cultura no han dejado una impronta. Los musulmanes sí dejaron una impronta, por lo menos cultural, arqueológica, en fin, llámale como quieras, hasta lingüística. Entonces no se puede comparar porque los americanos no nos han aportado propiamente a nosotros lo que sí nos han aportado los musulmanes, que no sé, que es innegable, repito, hasta científicamente. Entonces, claro que no se puede comparar. Por eso digo que es como lo que nosotros le aportamos a ellos, por eso ellos nos pueden ver a nosotros como superiores, entre comillas, y en ese momento a los árabes eran superiores a nosotros. O nosotros vemos a Roma como ellos nos pueden ver a nosotros, los americanos. Pero, claro, no lo puedes comparar, él habla en términos de conquista, porque efectivamente no hubo mestizaje racial. Entonces, como no hubo mestizaje racial, excepto contadas excepciones, conversiones, ¿no?, que se convirtieron y ahí sí, más o menos se integraron, pero pues eran cristianos nuevos, también se diferenciaba, ¿no? Sí, se diferenciaba religiosamente, claro que sí, porque era lo principal, pero también existía el tema racial, repito, porque al llegar allí se estableció un sistema de castas diferenciado por color y nombre racial y pureza de sangre. No se puede pretender cambiar el nombre, no era tratado de pureza religiosa, no, era pureza de sangre, a través de la raíz religiosa, claro, pero evidentemente hay que ser ingenuo para no pensar que se observaba lo evidente, que era también el color de piel, la forma del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que es un poco, no sé, de una ingenuidad ya de parvulario, de verdad, de parvulario. Una minoría, es decir, sí. Claro, el actor geopolítico del mundo anglo-protestante, personajes como Simón Bolívar está más que estudiado su vinculación a la masonería. Y claro. nosotros... bueno, sí, aparte dice que las repúblicas, que el común, que es que las repúblicas enseñaron el catolicismo y terminaron la evangelización. Claro, terminaron la evangelización en términos protestantes, sobre todo porque al final los jesuitas se dedicaron mucho más, a raíz de la venganza por haber sido expulsados, a evangelizar y de paso politizar contra España y poner ahí una vena antiespañola tremenda, que eso tampoco lo dice. Qué casualidad que no dice que justamente esa evangelización fue acompañada de un germen, de un virus antiespañol brutal, que ya no solo era por la masonería, sino también por el propio catolicismo a través de los jesuitas, sobre todo, que le acabaron de meter en el cuerpo cultural de la nueva República Bananeras el virus anti-español y negro legendario. Eso no lo dice. Entonces, fijaos hasta qué punto llegan de distopía, que argumentan a su favor lo que es lo más perjudicial para su propio movimiento, que son la creación y todo lo que se generó después de las independencias, que fue lo más tóxico para su propio movimiento. Es decir, sin las independencias y nada de lo que generaron, seguramente no existiría este movimiento, porque todavía seguiría imperando. Pero dice, no, pues es que fíjate, si incluso las repúblicas al final, y lo hicieron en español, hombre, no me jodas, pues ¿qué van a hacer? Pues aprovechan el vehículo lingüístico, pero lo aprovechan para su beneficio. Por eso te odian a día de hoy. Por eso nos odian. Inconscientemente, obviamente, ¿no? No es que te odien a ti personalmente, pero
por eso odian esa historia. O sea, tratando de argumentar algo en favor de su idea, lo que hace es echarse barro encima, básicamente. En el momento en el que nos hemos vuelto laicos, nos hemos dedicado al libre comercio, que también es libre fluidez de personas, hemos asumido el desarraigo, que tiene que ver con no contar con el suelo, no Ni la contar con raza. la metafísica, no contar con el linaje, eso es desarraigo. En el momento en el que hemos asumido todo eso es que esta conversación se convierte en estéril, porque ni los que están Y más al otro lado desarraigo del océano, quieren ni los que tener. estamos aquí realmente defendemos lo Lo que mismo. podríamos llamar un patrimonio hispánico cultural. Es que eso se ha perdido. Claro, porque de hecho lo que quieren es deslocalizarnos. Esta gente hispánica le quiere que desaparezcamos completamente. No sé, quiere que la capital sea México, donde están haciendo rituales ahora pachamánicos. Entonces, no jodas, ¿qué es lo que quieren? No se dan cuenta de que es pelear contra... O sea, ellos son el molino de viento. Realmente no pelean contra molinos de viento, sino que ellos mismos son el molino de viento. Y lejos de ponerle coto, yo lo que veo entre la gente joven de España y también de Hispanoamérica, pero sobre todo de España, que para eso es mi país y es lo que conozco, es que tienen una serie de valores que son los valores de los amigos del comercio, que no son precisamente los valores hispánicos, ¿no? Y creo que flaco favor estáis haciendo, porque vosotros, los que defendéis la hispanidad, no defendéis valores que vayan contra eso, porque seguís anclándoos en el idioma y en la leyenda negra, pero es que eso no es un valor perfecto. Es irrelevante. O sea, la leyenda negra es un puente para defender algo más. Pero, si pero entonces creo que vamos a hacer obligar a la gente a estar uniformada en una cultura, y los obligamos a todos, ¿no? Les damos latigazos y los obligamos a todos a creer en Cristo, les obligamos a todos a tener los valores hispánicos. Pues mira una cosa, el cristianismo no es originario de Europa, pero el liberalismo sí lo es. Entonces, ¿cuál es la tradición europea? El paganismo antes de Roma, los politeístas griegos, el cristianismo que viene de fuera de Europa. Entonces las cosas simplemente cambian, y después del liberalismo habrá otra cosa. Entonces tú eres liberal, entonces. No podemos 600 millones de hispanohablantes no pueden tener la misma ideología, pensar lo mismo, creer lo mismo. Eso es imposible, eso es una utopía. Entonces lo que no podemos hacer es, si no cree todo el mundo lo mismo, si no comparte todo el mundo estos valores, y si no comparte todo el mundo este proyecto político, no se puede hacer y no existe. Pues no, pues en Europa ni siquiera los españoles compartimos los mismos proyectos políticos, y nunca lo hemos hecho, como para que encima la hispanidad lo traiga a compartir, ¿no? Entonces, exacto. Y déjame un momento, porque es que se me han... O sea, literalmente acaba de destruir el mismo movimiento él solo y no se ha dado cuenta. O sea, lo que ha dicho es la razón por la cual ese movimiento no va a ir a ninguna parte, y no se ha dado cuenta. De verdad. Empiezo a pensar que son oligofrénicos. Creo que es la segunda vez que digo oligofrénico, y se tiene que entender que es una persona que vive fuera de la realidad. No tiene que ver con así un problema, no me refiero a un problema mental, sino, bueno, mental, pero no contra la salud de la persona como que sea, digamos, deficiente, sino que vive fuera de la realidad. O sea, se acaba de desmontar él solo, el tinglao. Pues claro, chico, ¿no te das cuenta de que no puedes crear un movimiento en común si no hay nada en común? Y precisamente por el hecho de que los españoles ya no tenemos nada en común es que está desapareciendo España. Como ya no somos católicos, no tenemos digamos, el sentido de trascendencia en común. Como además muchos ya han sido lobotomizados para desarraigarse de la tierra común, la península, ya no tenemos precisamente la base, el suelo en común. Ahora cada uno tiene su propio suelo, que antes eran los fueros, que eran unas cuestiones quizá un poco más políticas, pero ya casi estamos llegando precisamente a la época prerromana, que era pues cuando éramos pues cada uno un territorio, matándose unos con otros o aliándose unos con otros de forma separada, ya sin unicidad, que efectivamente sí es lo que consiguió Roma, para que quede claro, cuando éramos Hispania, y lo que hicieron los reyes godos con Hispania también, evidentemente, visigodos, y lo que Isabel y Fernando consiguieron unificar cuando echaron a los árabes y evidentemente pues las siguientes casas, los siguientes descendientes, y incluso los Borbones, ya está, porque éramos España y había una tradición
sobre todo religiosa, desde los Reyes Católicos, y siempre ha habido una unicidad. Entonces, se ha desmontado el tinglao porque dice, entonces como no somos católicos, como no... No, es que es absurdo. Como no tenemos una religión en común, ¿no? No tenemos ideología política común establecida. ¿Qué más? Pues bueno, no tenemos raza en común, porque hay indígenas, hay mestizos, zambos, mulatos, criollos, europeos, españoles, 4 o 5 razas, o 4 o 5 variantes raciales, más 4 o 5 variantes religiosas. Pues entonces no podemos hacer el movimiento. Pues no, hay que seguir haciéndolo. No, chico, es que por eso es precisamente que no se puede hacer. Tan difícil es de entender. Es por eso, precisamente, que no se puede hacer. Entonces, te vas a centrar y estáis centrando los esfuerzos estos 10 años en, creo que fue Bolívar el que lo dijo, ¿no? Sembrar en el agua y arar en el viento, puede ser. O al revés. Me voy a quedar con esa porque es la que me ha venido de primeras. Es decir, es hacer un esfuerzo vano, pero ya ni siquiera es vano, la verdad. Porque realmente lo que estás haciendo es ponerle una alfombra para que te entre la punta de lanza de la inmigración para empobrecerte. Punto. Porque si tú generaras resistencia ideológica hacia esa sustitución racial, ese plan Kalergi, aunque fuera de hispanos, pues por lo menos habría un frente común dentro de los españoles, que ya es difícil que lo haya por lo que estamos hablando. Pero no, ellos generan otro frente extra, no en común, sino en contra. Pero ellos dicen, no, pero si nosotros no tenemos nada en contra, sino lo que queremos es unirnos, claro, unirte en tu frente, en tu trinchera que has generado tú, que es la hispanista, no en la trinchera española, que es primero y principal, habla y defiende a tu patria. Y luego, o llámala a la patria chica, y luego ya cuando esto esté arreglado, si es que se puede arreglar, habla de una posible patria grande. Pero primero, cierra tus puertas, cierra tus ventanas, saca todo el que no sea de tu casa, directamente de tu casa, de tu tierra, de tu sangre, de tu suelo, no del suelo que está después de 10.000 kilómetros de océano. Arráigate de nuevo, céntrate en lo que tienes en común con tu vecino, no el vecino que pone salsa, que ya bastante hay con el vecino que pone flamenco, bastante hay ya con el vecino que pone flamenco, y de ahí cuando arregles esos problemas, veremos a ver. Pero no, ellos prefieren tender puentes, pues como a los lugares más lejanos, tratando de acercarlos ahí mientras... ¿Entendéis? Es un poco raro. Es como, se está prendiendo fuego tu casa detrás de ti y tú estás en la ventana tirando como una cuerda hacia la casa del vecino que está enfrente, cuya casa también está prendiéndose fuego, para de alguna forma traer la casa del vecino hacia ti o llevar tu casa hacia la del vecino. ¿Me explico? Y mientras tanto, por el techo, el que te ha prendido fuego la casa, que te sigue prendiendo fuego la casa, está trayendo a gente del otro vecindario que te odia. De ese mismo vecindario que tú tratas de traer, que se está prendiendo fuego. Y esa gente viene también con gasolina para seguir prendiendo fuego tu casa. Bueno, esto es un poco... una analogía un poco absurda, pero es que no se me ocurre otra al absurdo que plantean. Acumula un montón de cosas y cuanto más intervienen, más se acumula. Y creo que ya lo voy a dejar. Quiero reponer porque al final es un debate fluido y es que, a ver, vamos a ver. Tiene que haber un sujeto político. En una realidad política materializan un sujeto político. Es evidente, si no existe. Pues, de una que están en el entelequia, aire ya está. y que nos podemos pasar así siglos, ¿no? Y nunca llegarán a tomar siglos. tierra, que creo que es un poco por donde va aquí la cuestión. Y ese sujeto político, digamos que tiene una ontología, que es la metafísica, que es una metafísica común, enraizada en el sujeto. Entonces, el problema es que no existe la misma. No. Es que metafísica siempre va a haber. Esto tenemos que entenderlo. Es como una escalera, está puesta ahí. Si la quitas, la escalera que sube a una planta, que es la planta cristianismo, y la pones en otra cosa, la pones en otra cosa, aunque tú creas que no. Claro. O sea, aunque, por ejemplo, el ateísmo es una hipótesis vacía.
por ejemplo, en torno a la creación del universo, al sentido... Es que si tú no te estableces en algo, alguien te va a establecer. O sea, si tú no te pones firme, alguien se va a poner firme en tu lugar, en lo que tú estás generando. Por eso le están haciendo el juego al liberalismo y al judío. Ya está, punto. la vida, se acabó. etcétera, etcétera. Pero que sea una hipótesis vacía no significa que no estés dando respuesta. Tu respuesta es no puedo afirmar nada. Entonces, ya lo afirmarán por ti. Yo vendo libros nada más. Que eres de ideología liberal. Claro, es como decir, nosotros ponemos el marco, pero que otro pinte el cuadro, ¿sabes? Es como, bueno, pues no te preocupes, que te van a pintar el cuadro. Que tu sujeto político es el homo economicus. Entonces, aunque tú creas que no se puede convencer a un territorio de que haya una homogeneidad de ideas políticas, eso es porque estás reduciéndolo todo al contrato social, que es lo jurídico, y al tema mercantil. No, estoy siendo realista. Y es imposible que 40 millones de personas piensen lo mismo. Por lo menos ser realista en algo, ojo. Pero que estén de acuerdo en un mínimo común. Eso es así. Un mínimo común, pues hoy en día... un mínimo común, pues igual que valoramos todos la amistad, porque la amistad es muy bonito, pues sí, pues todos valoramos la amistad. Exacto, lo mismo, la amistad con Hispanoamérica se valora, pero no tiene ningún tipo de concreto, sustancia. Una religión concreta, porque tú no vas a lograr que todo el mundo tenga la misma religión, porque si no se logró en el siglo XVI, con todo lo que se hizo, con todas las expulsiones de judíos, no se da cuenta. Con todas las expulsiones de moriscos, no se logró, no se da lo vas a lograr tú ahora. ¿Cómo lo vas a lograr? Pero te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Sí, por supuesto que en España hay una constitución vigente que propone un sistema político. Y que no todo el mundo locura. Todas las personas que votan, por ejemplo, están de acuerdo con el sistema político. Porque si no tendríamos otro. O sea, estamos todos de acuerdo en que el sistema político que hay... pues es que es muy pesado esto, macho. Y es muy pesado este hombre. No se da cuenta de que las constituciones de esos países están hechas en base a ver, están hechas basándose en ir contra los principios que generaron el movimiento que él defiende. No se da cuenta. Y pretende crear... pretende refundar ese movimiento en algo que ni siquiera son las cenizas, porque ya hace tiempo que quitaron esas cenizas y ya hay otra hoguera ahí. Ya hay otra hoguera, ya. Hay otra hoguera. De hecho, han quitado la hoguera y la han puesto en otro sitio. Y ellos están ahí solos, sin hoguera y sin nada. Y no se da cuenta. No se da cuenta de que no hay nada en común. Son cosas superficiales. Son cosas completamente superficiales. Lo que tenemos en común es que tenemos en todos los sitios un Starbucks, básicamente, que hablamos español para hacer los pedidos del Starbucks. Eso sí es cierto. Y hay Starbucks en todos sitios. Y punto y se acabó. Ya está. Eso es lo único que hay en común. Y que a todos nos gusta el fútbol, que todos llevamos jeans, también estadounidenses, y fuera de ahí se acabó. Se acabó. Odian, nos dicen que estamos con la Semana Santa, con los toros, con todo eso, que es cierto, ¿no? Que a mí, yo no soy taurino, desde luego, pero es que vive en otra realidad, macho. Da pereza. Sistema político aceptado por todos, salvo por los que no son demócratas. Yo, por ejemplo, tanto, pues no voto, claro. Por eso me he ido, por eso no estoy de acuerdo con este sistema. Nunca, voté una vez con 21 años y me arrepiento. Es decir, claro, pero aún así he vivido en ese marco jurídico. Es decir, he vivido ahí. Y claro, efectivamente lo he aceptado. En cierta época lo he aceptado, pero se tiene, o sea, vivimos en ese marco. Vivimos ahí. Ecuador no vive en nuestro marco político. Perú no vive en nuestro marco político. Nadie vive en nuestro marco político, ni siquiera en nuestro marco religioso tampoco, ni en nuestro marco cultural. Y por eso se hacen los guetos. Y no se da cuenta, macho, que quiere seguir metiendo gente para que sigan haciendo guetos. Que se tiene que erradicar la idea de hispanismo más allá de lo que es un pasado que a ellos les va a servir si se quieren refundar, y les va a costar mucho porque lo tienen que meter en las escuelas y se acabó. Y que no pinta nada en España, ni que españoles estén hablando de eso. No pinta nada, se acabó. Se finí. Vete a América y hazlo allí. Ayúdales allí. No pretendas que nosotros que estamos enmierdados intercambiarnos la mierda y hacer un castillo de más mierda. Siento ser tan escatológico, pero es que solo intercambiamos postulados masónicos unos con otros.
y bastante tenemos los españoles que entre nosotros nos odiamos como para meter el caballo de Troya de gente que nos odia más. Creo que lo voy a dejar ya, ¿no? Pero se me alarga mucho. Pero es que da para tanto cualquier frase absurda que dice que es tremendo, ¿no? Pero bueno, lo podemos dejar ya. Y bueno, antes de terminar, quería comentar este comentario a una lista de comentarios que hemos estado haciendo en el vídeo, que por una parte, digamos que me ha gustado. Hay una parte que no he terminado de entender, pero bueno, lo quiero leer igual, que es del usuario aquí Boscan. Bueno, dice: la hispanidad no implica que todos los miembros de los distintos países surgidos fruto de la balcanización del Imperio Español se integren como un solo pueblo dentro de un Estado, ya que la hispanidad celebra dos cosas: lo que nos une, pero también lo que nos diferencia. De hecho, es lo que nos diferencia, lo que nos enriquece culturalmente, y luego está el hecho de que dentro del Imperio Español hubo un orden administrativo y no se produjeron periódicamente grandes éxodos de población de un virreinato a otro, modificando la idiosincrasia de los naturales, y la hispanidad no niega el hecho político-administrativo contemporáneo de los distintos estados. Mira la lusofonía y las asociaciones luso-políticas, culturales y económicas con sus ex territorios de ultramar y tal y cual. Bueno, sí, eso es cierto, pero es que, a ver, la realidad política española, hispanoamericana, no es del todo, sobre todo interna, no es la misma que la política que tiene Portugal y la posición que tiene Portugal con la que tiene Brasil. No es exactamente la misma. No es exactamente la misma relación que tiene Portugal con sus excolonias que la que tenemos nosotros, ¿vale? Que cada dos por tres nos están hablando de pidan perdón, nos robasteis el oro. Por tanto, aquí esto cojea. O sea, es cierto lo que dice, que la hispanidad no implica todas estas cosas. Es cierto, no implica propiamente eso, pero sí lo implica si tú lo intentas hacer ahora. Eso es lo que se está aquí debatiendo. Que per se la idea de hispanidad no implica eso. No, en origen no, y seguramente en idea tampoco, pero para eso va a ser utilizado. O sea, ¿se entiende o no se entiende? Es así de sencillo. Una cosa es la utopía mental y otra cosa es la realidad de cómo son las cosas y para lo que va a ser utilizado, ¿vale? Y no podemos hacer lo mismo que esos, que los territorios de lusoparlantes, porque no tenemos las mismas relaciones y porque no nos han destruido nuestras relaciones tanto como... O sea, perdón, a ellos no les han destruido tanto sus relaciones como las han destruido entre nosotros. De hecho, Portugal es un enemigo en casa. Es un enemigo en casa porque a la mínima fue infiltrado por los de la Jota, los de la Estrella y los anglos. Y eso lo sabemos, y ha sido enemigo en la península, básicamente. Y ha sido colonia gigantesca del anglo-judaísmo, básicamente. Ahora, la inmigración a priori no es mala. Lo que es malo son las políticas migratorias de este gobierno. Y creo que este gobierno será muchas cosas, pero creo que es todo lo opuesto a uno de corte nacionalista hispanista. Lo malo es el gobierno descontrolado, lo malo es atraer gente pobre, sí, claro. Bueno, sí, que confronte lo establecido dentro del país. De hecho, se puede, comparemos, si no, los requisitos de admisión para entrar en un país como Argentina con España. Argentina es más sensata en ese aspecto que nosotros. Sí, eso es cierto, pero la inmigración a priori no es mala, pues a priori puede ser mala también. Porque si tú no priorizas el bienestar de tu gente, sino que priorizas el bienestar de las personas que entran y que ellos suban su nivel de vida, la inmigración va a ser a priori y a posteriori mala. Siempre. Así de sencillo. Entonces, la frase, o sea, la proposición, la inmigración a priori no es mala, de por sí es falsa, porque no tiene por qué no ser mala. O sea, ¿por qué tiene que ser mala o no mala? Dependerá del criterio. Evidentemente la que tenemos ahora es mala, pero es que la inició Aznar. Que ahora vamos eso al tema del PSOE, pero a ver, porque dice que el gobierno descontrolado, que es lo opuesto a uno de corte nacionalista, pues lo empezó el PP. Lo empezó el PP. Todo este tema. Entonces, el PP en su día era liberal, evidentemente. Sabemos todos que es un falso nacionalismo, pero lo empezó un partido más, bueno, en teoría más patriota, vamos a decirlo así. Esto viene ahora a la respuesta que él da más adelante, porque ya me he leído los dos comentarios. Pero fuera de esto, sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí, en esto estamos de acuerdo.
pero de que la inmigración a priori no es mala, yo no estaría tan de acuerdo, porque decir la inmigración a priori no es mala ya casi te da a entender que, oye, pues mira, hay una inmigración, ¿qué tal? Bueno, pues eso dependerá si se necesita y según qué criterios se necesite, porque según los criterios que están diciendo que es que vamos a morir invierno demográfico, pues anda, cómprate una manta y ponte una chimenea. Déjate de estupideces, no necesitas traer a personas de países subdesarrollados para que te subdesarrollen a ti. ¿Me explico? O sea, no aceptemos el pulpo como animal de compañía porque te meten un pulpo y te meten calamares y te meten de todo como animal de compañía cuando aceptas el pulpo, ¿eh? Eso es un poco lo que quiero decir. Bueno, y eso de que los argentinos y uruguayos se integran dependerá del argentino. Yo he vivido en Latinoamérica muchos años y no es lo mismo un porteño de Los Olivos con un villero regional fumador de hachís, no es lo mismo un peruano de clase media católico con principios que uno proveniente de un estatus social bajo y con costumbres totalmente atrasadas, y no es lo mismo un chileno trabajador orgulloso de su raíz hispana que uno mapuche descendiente de una ruca o leche araucana que solo reniega de la cultura hispana y también de Chile. Bueno, total que sí. Que atenta contra la propiedad privada, ajena y la pública. Esto es completamente cierto. O sea, hasta ahora tampoco es que esté muy en desacuerdo con lo que dice, la verdad. Al revés, estoy bastante de acuerdo, solo que de alguna manera está ahí en tendencia a explicar blanqueando un poquito. Explicar blanqueando porque, claro, yo no digo que se tenga que oponer al hispanismo, pero te tienes que oponer si no quieres que sea utilizado de forma realista para lo que está siendo utilizado, no para lo que debería en una sociedad utópica, ideal, no, para lo que está siendo utilizado. Porque aquí ahora dice, no tiene un fin en la hispanidad como tal, claro, aquí se podría decir, a priori la hispanidad no tiene un fin mercantil, claro, es cierto. De hecho, ¿sabría citarme algún trabajo de algún hispanista que haya defendido la hispanidad como coartada político-cultural con objetivo utilitario de explotar a otros pueblos en beneficio de tal? No, claro, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Es que es para eso, para lo que se está utilizando. Y claro que tiene base y tiene fundamento en la propia realidad. O sea, tiene base y tiene fundamento en la realidad, de que esa es la realidad de las cosas. Para eso se está utilizando la simpatía y empatía hacia lo hispano. Y eso va por Vox. Porque anteriormente nadie realmente vino a hablar de hispanismo para atraer peruanos, ecuatorianos ni nada. Solo lo hacían y punto. Y bueno, pues lo veíamos así, bueno, mira, esta gente viene aquí a trabajar al campo, a trabajar no sé qué, bueno, que se iban, algunos se quedaban, tal. Es ahora, cuando se han subido al barco, porque imagino que querrán meter más gente, porque ya está cantando mucho el tema, pues entonces, oye, tal, sí, vamos contra la emigración, pero bueno, de los hispanos no. Entonces, han aprovechado la ola que se ha creado, que lleva ya creada 10 años. Tampoco es que lleven 10 años hablando de traer gente, pero sí llevan más de 10 años trayendo gente hispana, ¿eh? Entonces, ya venía antes el movimiento, solo que ahora es cuando se han aprovechado para mantenerlo y para frenar un poco la posible molestia, ¿no?, del pueblo, que ya no la pueden frenar porque están hasta los cojones. Bueno, el hispanismo nace como corriente de pensamiento de corte académica y buscaba expandir, de hecho, elitista, y expandir el conocimiento en distintas áreas, lengua, literatura, teología, filosofía, acerca de los países cuya lengua predominante. Luego grandes teóricos quisieron dar un corpus trascendente en oposición al liberalismo. Sí, bueno, se entiende. Aquí lo podéis leer si queréis. Que en contra del liberalismo. Es más, la inmigración descontrolada en España se está acelerando por los gobiernos del PSOE, pro-woke, los intereses de las grandes empresas y sumisos intereses. El único en todo caso sería Vox por cercanía ideológica, se lo pregunta, ¿no? Y lo que plantea es justamente lo contrario. Migración de alto valor añadido y cierre de las fronteras a todo tipo de inmigración ilegal. Me suena bastante a un intento de blanquear a Vox. Hispanismo no es sinónimo de inmigración descontrolada, es justamente lo contrario. Empoderamiento cultural y orden institucional. Resumen, asociar una idea propia del mercantilismo liberal anglosajón que es antagónico al hispanismo es un oxímoron. O sea que tu idea es que es contradictorio que se asocie la idea de hispanismo al mercantilismo liberal. Pues te comento que has hecho dos comentarios con lo que en la mayor parte de las cosas, digamos 80% estoy de acuerdo, pero con una base que ni siquiera realmente es la que se está hablando, porque se asocia, a ver, no es que se asocie digámoslo así, la idea original de hispanismo al mercantilismo liberal anglosajón. Para empezar, Vox es liberal sionista y esclavo
de Trump en caso de que salga, por si acaso no lo sabes. Para empezar, Vox es sionista, liberal y perro con correa de Trump en caso de salir. Entonces, ¿cómo? Por cercanía ideológica, ¿de qué? Solo hablan de los hispanistas o de los hispanos porque les interesa políticamente para agarrar votos. Entonces, claro, la cercanía ideológica es porque, claro, van a estar más cerca de sus votos si agarran esa ideología. Y que plantea la migración de alto valor añadido y el cierre de las fronteras de todo tipo de inmigración ilegal. Vox, junto con personas ideólogas del tipo, están hablando de repoblar la España vacía con gente de Hispanoamérica. ¿Eso es alto valor añadido? ¿Qué alto valor añadido? ¿Qué alto valor añadido? No hay mejores médicos en América que aquí, no hay mejores arquitectos, no hay mejores ingenieros. Eso sí que es un oxímoron. Decir alto valor añadido a la migración hispanoamericana, eso sí que es un oxímoron. Y el cierre de fronteras a todo tipo de inmigración ilegal, eso está perfecto, habría que ver, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero es que el problema es que ya están dentro. Los que te están destruyendo el suelo económico y social, el tejido, ya están dentro. Y no son solo marroquíes y magrebíes. Ya tienen DNI español. Ya son tus hermanos españoles, por DNI. Entonces, ahora hay que sacarlos. Porque si no, evidentemente, tarde o temprano, es obvio, y es a donde vamos a ser destruidos, está claro. Y que hispanismo en su origen no sea sinónimo de eso, no quiere decir que no haya sido utilizado para eso. Nos estamos refiriendo a que el hispanismo ha sido utilizado para eso. Sea lo que sea en origen, es irrelevante. Como todo lo que se está hablando del hispanismo es irrelevante. Lo relevante es para lo que está siendo utilizado. Eso es lo importante. No para lo que se inventó, sino para lo que se utiliza. Por sus hechos los conoceréis. Y es para eso para lo que se está utilizando. Con la simpatía de la idea, te la clavo por detrás. Es así de sencillo. ¿El empoderamiento cultural de quién? ¿El empoderamiento cultural de quién? De los hispanos, de los hispanoamericanos, básicamente. Porque nosotros no necesitamos un empoderamiento cultural a través de la hispanidad. No necesitamos reafirmarnos a través de América. Sinceramente, no lo necesitamos. Ellos lo necesitan porque tienen, como he comentado, esa historia oculta completamente. Entonces, necesitan ese empoderamiento. Nosotros no necesitamos empoderarnos porque conquistamos otro país o otra zona y tal y cual. Es como decir que no, Italia se tiene... el italianismo, romanismo, pues Italia tiene que volver a sus raíces romanas porque si no desaparece Italia. Si no vuelven a entender que ellos dieron vida al mundo a través de Roma, pues claro, no se unifican con nosotros, pues va a caer Italia. No, Italia no nos necesita para ser Italia. Y nosotros no necesitamos a América para ser España. No, ellos sí necesitan la idea de España para ser ellos. ¿De acuerdo? Igual que nosotros, irremediablemente necesitamos la idea de Roma. No es muy exacto hablar de Italia, era para que se entendiera, pero sí, no podemos ser lo que somos sin Roma. Es evidente, no podemos renegar de eso. Pues igual ellos no pueden renegar de eso y el haberlo hecho es lo que los tiene así. Pero no a nosotros. Que ellos se hayan renegado de nosotros, primeramente, nos la trae al pairo y siempre nos la ha traído al pairo hasta que aparecieron los peruanos aquí, que se iban a trabajar al campo, yo no sabía ni lo que era un peruano. Y me daba exactamente igual y no me importaba. Y decían Cristóbal Colón que llegó a América, yo era pequeño y no sabía ni dónde estaba América. Y no me importaba. Me era irrelevante. ¿Me explico? Es a ellos a los que les es más relevante descubrir esto. Y orden institucional. Según el hispanismo es orden institucional. Pues habría que verlo. Porque al final, bueno, ni siquiera tanto al final, era un despelote institucional. O sea, esa idea del orden institucional es un fraude. Básicamente. Primero que sí había libre mercado, solo que evidentemente entre nosotros y entre toda el globo hispánico, básicamente, iberófono, pero había un mercado mundial, evidentemente, con sus reglas, claro.
habría que yo no he estudiado tanto cómo era ese mercado para el tema de si realmente era tan o menos justo o menos justo, pero lo que sí que es que el orden, a ver, orden institucional, pues yo qué sé, es que ¿qué orden? ¿Cuál es el orden constitucional que había? Para decir, el hispanismo no es sinónimo de migración, es sinónimo de orden institucional y empoderamiento cultural. Bueno, repito, el empoderamiento depende de cada uno, evidentemente, el que lo necesite o el que necesite de esa idea para empoderarse, y el orden, ¿qué orden? Si era un orden que venía dado por España. Venía dado por España, por lo tanto, sigue siendo la misma entelequia. Sigue siendo la misma entelequia irrealizable. No sé si estás de acuerdo en eso, o a lo mejor no termino de entender si tú estás a favor o en contra en el sentido de que sea realizable. ¿Me explico? No sé si lo estás defendiendo o no defendiendo. Sí entiendo Vox, quizá creo que sí lo defiendes, ya te explica por qué no, pero el orden institucional, pues yo qué sé. ¿Con quién? ¿Con los Austrias o con los Borbones? Pues es bastante comparable, ¿no? Lo que hicieron los Borbones, lo que hicieron los Austrias, ¿no? Institucionalmente. Cómo trataron a los cabildos, a las provincias, a los virreinatos, que acabaron siendo ya más colonias que virreinatos. Es decir, pues ¿entra ese descontrol institucional en el hispanismo o ahí no entra? ¿Ves lo que te digo? Dentro del hispanismo hay una contradicción tras otra, solo que claro, se agarra a lo mejor y se trata de hacer un cuadro muy bonito. Pero ya lo he dicho antes, tú pones el marco y otro te pinta el cuadro, porque al final es una entelequia. Y el que te pinta el cuadro, en este caso, pues el que quiere. ¿Quién tiene el poder político ahora mismo? El globalismo, el patrioterismo y Vox, pues bueno, como tú dices, lo más cercano es liberal y ya te la está metiendo porque evidentemente los empresarios habrán hablado con Abascal y le habrán dicho, oye, aquí saca un poquito a los americanos porque esto no viene bien que estén aquí. Entonces, o sea, viene bien que estén aquí. Entonces, de esto se habla bien. Si quieren que echen a los moros, pero a los iba a decir los panchitos, pero porque les llamarán ellos así, que vengan. Estos que vengan porque nos interesa, porque esta gente trabaja en el campo y punto y nos va bien. Seamos honestos, seamos honestos.